¿Ya la va a permitir? Espérame, Alberto, ya te llamo, que creo que tenía un problema, pero ya se solucionó. Espérame. A ver, muchachos, ya me están mandando solicitudes. ¿Ya me están escuchando? ¿Quién me escucha? Ya admití a 2, 3. Ya admití a 3, 4. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Correcto. ¿Quién hace falta que no ha aceptado? A ver. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Bien. Creo que ya admití a todo, ¿verdad? Sí, creo que ya estamos todos. ¿Quién no Vaya. hace falta? ¿Quién hace Ah, falta? Sandro, A ver, Sandro, ¿ya te permití, Sandro, ahorita? a Sandro, a la Fernanda, Fernanda me lo acaba de enviar, ya le di ahorita. a Hazel, No la veo. Hazel. ¿Anielka López? No. no, Hazel. No, no se ha conectado a ella, al parecer. Ok, le voy a mandar en el grupo. Buenos días. Buenos días, Sandro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Bien, ¿y Bien. usted? Bien, gracias a Dios. ¿Escuchan bien, verdad? Sí, sí. Sí, perfecto. Perdón. ¿Cómo han estado esas tareas en línea? Ay, Horrible. horrible. Pero ¿por Sí. qué horrible? Ay, no, Es más profe. relajado. ¿Mm? 24/7 tarea, mira, ya ni duermo. Muy Ahí incómodo. se aprende bastante, muchachos. Sí, leyendo en su casa, pero verdaderamente haciéndolas En serio, con yo me mucha vestí formal, responsabilidad. chicos. ¿Qué decís, María Fernando? María Fernanda, Me ¿qué dices? vestí formal por Sandro. En serio. Vamos Y todos. ¿Quién hace falta? Somos 8. qué barbaridad, Sandro. Ah, falta Gabriel, Hernán. Bueno, vamos a iniciar, muchachos. Vamos a dar un minutito más. Ya Esa espero. risa. Qué barbaridad, Sandro. Yo al final no lo hice. Muchachos, Ah, recuerden que cuando empiece a hablar, ponen en mudo su audio. Sí. Oye, por favor. Ok. Ay, tenemos 40 minutos antes de que se desconecte. Sí. Bueno, iniciamos, muchachos. Cerremos un poco ahí los audios, por favor. Ok. Ok, empezamos. Vean, muchachos, esto del sistema de normas, toda la sistematización de la norma jurídica es algo que nosotros como estudiantes de introducción al derecho debemos manejar de manera amplia, ¿verdad? Porque como siempre les he dicho, esto es la cúspide, esto es la clase puente para nosotros comprender todo lo que viene, que vamos a aprender todo lo que es el ordenamiento jurídico de una manera muy ordenada, muchachos, ¿verdad? Todo lo más complejo inclusive. Mire, dice que un sistema de normas dice que no puede ser yuxtapuesto ni aislado. Eso quiere decir que un sistema o un ordenamiento jurídico no tiene leyes muy aisladas unas con las otras. Siempre las leyes son vinculantes. Siempre tratan de vincularse sin contradecirse de manera interna entre ellas. En ese sentido, nosotros vamos a ver, muchachos, que tenemos un código civil, que no es esta ley objetiva, pero que también tenemos un código procesal civil, que no es esta ley subjetiva. Recuerden ustedes los ejemplos que hablábamos del derecho penal, que nosotros teníamos la ley objetiva, que es el Código Penal, la que establece el precepto y la sanción. ¿Recuerdan? Es decir, la que establece la conducta prohibida o la conducta permitida. Y luego de que vos has cometido ese delito, vos necesitas y que se te establece tu sanción, vos necesitas una ley de orden procesal o ley subjetiva, como en este caso el Código Procesal Penal. Porque no podemos tener al delincuente, bueno, yo ya delinquí, yo ya cometí un delito,
yo ya sé cuánto es la pena. Si yo mato a alguien, si yo estafo, si yo hago hurto, etcétera. Pero necesito un procedimiento que me lleve a mí a los juzgados para que se me haga un debido proceso. ¿Me explico? Y les explicaba lo que era un atenuante, lo que era un agravante, lo que era las finalidades de las audiencias, lo que era un jurado, lo que era un juez de hecho, un juez de derecho, etc. Entonces, en ese sentido, vemos cómo un sistema de normas tiene que ir vinculantes una con la otra. No pueden ir aisladas, como dice la doctrina, resolviendo casos aislados, valga la redundancia. Vemos cómo el código de la familia nos habla primeramente de lo que es la familia, el concepto de la familia, nos habla de lo que es la filiación, cuál es el orden genealógico que existe en lo que es la filiación, nos habla de lo que es la afinidad, nos habla de lo que es la consanguinidad, temas que nosotros habíamos abordado recientemente. Y luego este mismo código nos viene hablando de qué son los alimentos, de qué es un matrimonio, qué es un divorcio, y que en la parte final habla de un procedimiento especial común de familia, que son todos los procesos de familia. Cómo interpongo una demanda de alimentos, cómo interpongo una demanda de divorcio, cómo interpongo una demanda cuando yo quiera solicitar la custodia de un hijo. Entonces vemos cómo en ese mismo cuerpo de ley hay un sistema de normas ordenadas sin contradicciones internas. A mí me gustaría leer algo que siempre me ha llamado mucho la atención de lo que es el derecho como sistema de normas. 2 párrafos nada más para que estemos un poco más claros. Dice, el ordenamiento jurídico, dice, de un Estado no constituye un conjunto de normas yuxtapuestas, es decir, que no se oponen unas con las otras, por el contrario, no puede haber contradicción entre una norma con otra. Dice, no son yuxtapuestas las cuales buscan dirigirse a solucionar cada caso de la vida de manera aislada, no es así, dice, sin que exista entre las mismas vínculo alguno, dice, por el contrario, dice, esa pluralidad de normas jurídicas, según lo prueba la ciencia del derecho, constituye un todo ordenado y jerarquizado. Entonces, de entrada te dice que todo ordenamiento jurídico, muchachos, tiene que tener primero en la cúspide, ¿qué cosa? La constitución política, ¿verdad que sí? Teniendo esta constitución política de la mano, nosotros tenemos preceptos y garantías constitucionales que van a regir, ¿verdad?, de una manera suprema. Es decir, aquí se nos garantiza los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos ambientales, los derechos económicos, de una manera suprema, porque es la cúspide, es la norma de normas, como establece la doctrina. Entonces, que esta ley matriz, que esta mamá va pariendo hijos o va pariendo leyes, de eso se trata. Entonces, dice la Constitución Política, en Nicaragua se garantiza el derecho al trabajo. Una ley regulará esta materia. Entonces, inmediatamente van haciendo, ¿qué cosa? El Código del Trabajo, ¿verdad? En Nicaragua dice, se garantiza el derecho a la huelga. Una ley regulará esta materia. Me explico mucho. Entonces, vemos cómo nuestra norma general primero nos da preceptos, garantías constitucionales de rango constitucional, es decir, que son inquebrantables, para que luego vengan leyes ordinarias que vengan a regular aspectos específicos de la vida. Ya sabemos nosotros que el conjunto de leyes ordinarias, estamos hablando del Código Civil, del Código Penal, del Código Laboral, del Código de Familia, obviamente sus leyes procesales. Dentro de esta gama de leyes ordinarias, saben ustedes también que está ley de minas, ley de agua, ley del medio ambiente, ley de migración y extranjería, ley de identificación ciudadana, ley general de los registros públicos, es decir, vienen todos los hijos ¿de quién? De la ley suprema. Todos los hijos que la ley suprema permite. Pero vámonos ahora a lo que es un poco más complicado. Al hablar de normas constitucionales, dice que la Constitución no puede estar ahí, solita, desprotegida. Y aquí quiero que me pongan mucha atención, muchachos, porque hay leyes de rango constitucionales, óiganme bien, de rango constitucionales, que vienen a complementar a la Constitución política.
Una de ellas, por excelencia, es la ley de amparo, la ley 49, la ley de amparo. Esta ley 49 regula 3 recursos, ya le di a admitir a alguien ahí. Marion, ya le admití. Miren, la ley de amparo de rango constitucional regula 3 recursos. El primero dice, el recurso por inconstitucionalidad. Significa, dice, de que no puede haber, no va a proceder, dice, un recurso, dice, en contra de lo que ya prescribe nuestra constitución política. Mira clase de protección, es decir, yo tengo mi constitución política, que es mi ley suprema, es la que está en la cúspide, pero esta ley, nuestra constitución política, no puede estar solita, desprotegida. Necesita, dice, una ley de rango constitucional, es decir, está un poquito más abajo, tiene un rango de constitucional, pero no es que está por encima jamás de nuestra constitución, no, es de rango constitucional. Dice que viene a complementar todo lo que establece nuestra constitución. Entonces, dice, esta ley 49, ley de amparo, regula 3 recursos. El primero es un recurso por inconstitucionalidad. ¿Qué es eso, muchachos? De que lo que ya está escrito en la Constitución, nadie puede decir que le causa agravio o que le causa un perjuicio. Y entonces voy a ir a recurrir de amparo en contra de la Constitución. No, porque la Constitución, cuando se promulgó, cuando se aprobó, ustedes saben el proceso de formación de la ley, en lo general, en lo particular, artículo por artículo, es decir, esa ley no vulneraba a nadie, esos artículos no vulneraban a nadie. Por el contrario, son una ley positiva que viene a regular un aspecto, es decir, viene a formar un Estado de Derecho. Viene a darle normas a todo un pueblo. ¿Me explico? Entonces, ahí tenés el bloqueo. Tenés una ley que te dice, mira, no va a proceder un recurso en contra de lo que ya establece la Constitución. Luego, ustedes saben que dentro del aparataje estatal están los ministerios de Estado, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, etc. Entonces, estos señores emiten resoluciones que probablemente en algún momento pueden vulnerar preceptos constitucionales. Entonces viene y específicamente está el recurso de amparo, que es un recurso más administrativo. En contra, dice, el recurso de amparo va a proceder en contra de toda resolución, dice, que me causa un agravio. Y obviamente que viole preceptos constitucionales. Luego de eso viene el recurso de exhibición personal o habeas corpus o exhibas el cuerpo, significa habeas corpus. Es contra toda detención ilegal, presente o futura. Entonces, si a mí alguien me dice, un funcionario de la policía, yo te voy a detener porque se le da la gana decirte que te va a detener, o porque te amenaza que te va a detener, o porque aún vos, si cometiste un delito y no se te ha puesto la orden del juez en el término de las 48 horas, vos estás detenido de manera ilegal. Entonces vos venís y recurrís con un recurso por exhibición personal o habeas corpus, es decir, porque vos ya estás fuera de tiempo, ya estás con una detención ilegal. Obviamente después hay un recurso de habeas data, que es el recurso de exhibición de la información, pero eso lo vamos a dejar un poco a un lado. ¿Qué es lo que les quiero dar a comprender, muchachos? Que está en nuestra Constitución, pero que hay leyes de rango constitucionales que la complementan o que la protegen. Ejemplo, ley de amparo, ley 49. Tal vez ustedes, por favor, cuando tengan tiempo, se dan una leidita de la ley de amparo y van a ver que es la ley 49 y va a regular 3 grandes recursos. El recurso por inconstitucionalidad, para que nada se oponga a lo ya prescrito en la Constitución. El recurso de amparo, que es contra toda resolución de un ministro de Estado, que te vulnere que te causa agravio o que te quebrante una ley especial. Y el recurso de exhibición personal. Luego les voy a mandar un audio, muchachos, de manera detallada de qué es lo que significa estos 3 recursos. Lo que les quiero decir es que también hay otras leyes de rango constitucional, como es la ley de emergencia. Una ley de emergencia, nosotros podemos estar ante un terremoto, podemos estar ante un deslave, ante un huracán, entonces inmediatamente
la Asamblea Nacional, el presidente de la República puede mandar con carácter de urgencia que se apruebe una ley de emergencia. Una ley de emergencia que dé ayuda, salvaguarda o que inclusive se destine parte del presupuesto general de la República que se destine a algo específico, porque hay una ley de emergencia. Dime, Will. ¿Se puede dar una ley de emergencia con lo que está pasando ahorita con lo del coronavirus? Perfectamente, podría ser, no hay ningún problema. El presidente de la República puede mandar con carácter de urgencia una ley de emergencia por el coronavirus y entonces va a ordenar a la Asamblea Nacional de que haga haga una reforma al presupuesto, puede ordenar a los bancos de que dejen de cobrar préstamos, puede ordenar a los institutos estos privados de que hay empresas privadas en ACAL, Norte, las telefonías de que se suspendan los pagos por 3 meses. Perfecto, un buen ejemplo es esa ley de emergencia. También es considerada la ley electoral, una ley de emergencia, porque inclusive se pueden adelantar elecciones, inclusive cuando hay una catástrofe, cuando el pueblo lo necesite. Es un tema bien, bien amplio. Entonces, un ejemplo claro de cómo no puede haber contradicciones internas entre las leyes. Miren, muchachos, antes nosotros teníamos el Código de Procedimiento Civil, el famoso PR. Ese PR obviamente ya está derogado porque ya entró el nuevo Código de Procedimiento Oral, ¿verdad? El CPCN. Pero este código derogado permitía de que si alguien a vos te debía, si vos le prestabas $5,000 a alguien, a un amigo, y no firmabas un documento, para que vos pudieses demandarlo a esa persona, no tenías un documento que te prestara mérito ejecutivo para entablar la demanda. Entonces vos necesitabas hacer una acción prejudicial. Es decir, el PR permitía que vos pudiese ir a los juzgados a hacerle una demanda de acción prejudicial. Eso significaba que vos lo podías citar a los juzgados y vos le hacías un pliego de preguntas. Diga que si en verdad es cierto de que en tal fecha yo le presté $2,000. Diga que si en verdad es cierto que le he ido a cobrar y que usted no me ha pagado. Diga que si en verdad es cierto que me debe actualmente $2,000. Entonces la persona llegaba a los juzgados y reconocía que sí te debía. O digamos que había firmado un pagaré o que había firmado una hoja en blanco, un contrato privado, un recibo privado donde ahí estaba tu firma. O ella se te citaba, mire, reconozca su firma, esta es su firma que usted plasmó en este préstamo privado que usted hizo. Sí, esa es mi firma. Entonces vos llegabas, muchacho, a reconocer o a confesarte en contra de vos mismo. Vos llegabas a decir, sí le debo. Vos llegabas a decir, sí, esa es mi firma. Entonces, esta ley ordinaria, que era el famoso PR, se estaba contradiciendo con la Constitución Política. Porque nuestra Constitución Política establecía que nosotros no podíamos testificar en contra de nosotros mismos. Es decir, como dicen popularmente, no podíamos meternos el cuchillo nosotros mismos. Entonces viene la Corte Suprema de Justicia y ordenó a todos los jueces, se derogó de manera parcial el PR y entonces se dejó sin efecto. Bueno, ya eso es otra cuestión de cómo explicar cómo fue que la Corte Suprema derogó esa parte a través de una resolución de la Corte Suprema de Justicia en Corte Plena. Entonces, ya dejó de permitir que en los juzgados centrales se tramitara una demanda de acción prejudicial. Porque dice, pues no podía, dice, se estaba vulnerando un precepto constitucional. Entonces, ahí vemos cómo ponemos en práctica la doctrina al establecer que no pueden haber contradicciones internas ni en el ordenamiento jurídico global, ni mucho menos entre leyes ordinarias. Ahora, vamos a ir ahora a cosas un poco más sencillas. Estamos claros, ¿verdad, muchachos? Que las normas constitucionales son las normas que están muy encima. También hay leyes de rango constitucionales. Sabemos que dentro de las leyes ordinarias tenemos a todo la gama. Código Civil, Código Penal, Código Laboral, leyes habidas y por haber, y obviamente los códigos de orden procesal. Normas reglamentarias. Miren, muchachos,
No existe, por favor tomen nota, leyes reglamentarias. No existe una ley que no tenga un reglamento. ¿Me explico? El reglamento te establece cómo vos vas a aplicar la ley. Ejemplo, ley de tránsito. A mí me establece que si yo no llevo el cinturón de seguridad, mi ley de tránsito, que es la ley 431, yo voy a tener una multa de 400 Córdoba, un ejemplo, ¿verdad? Simple, la ley te dice cuál es la conducta prohibida, cuál es tu pena. Si no ando cinturón, son 400 Córdoba, ¿verdad? Me explico. Pero el reglamento de la ley 431 ya es estrictamente cómo se va a aplicar. Entonces, ya esto corresponde en otro ámbito. ¿Cómo se van a hacer las boletas? La ley no te va diciendo cómo se van a hacer las boletas, si va a ser boleta amarilla, si va a ser boleta roja, que si puedes apelar, de que si cuánto es la resolución, que en qué banco se va a ir a pagar la multa. La ley no te establece eso, muchachos. ¿Quién te lo establece? El reglamento de la ley. ¿Me explico, muchachos? ¿Ya? Entonces, por favor, ustedes tomen nota de esto. No existe una ley que no tenga un reglamento. ¿Me explico? La ley es la ley, te establece el precepto, te dice la sanción, es decir, el concepto de la sanción, pero el reglamento te establece ya de una manera más amplia cómo se va a aplicar. ¿Me explico, muchachos? ¿Cómo se va a ejecutar? Sí. Vamos a ver, normas individualizadas, dice. Como antes se ha dicho, las mismas se refieren a situaciones jurídicas concretas. Por ejemplo, las sentencias, los contratos. Perfecto. Miren, muchachos, una sentencia de alimentos, ¿sobre quién recae? Recae solamente sobre el papá, que tiene que entregarle los alimentos ¿a quién? A los hijos. ¿Quién es el obligado? El papá. Es una norma individualizada. ¿Me explico, muchachos? Entonces, la sentencia que dictó el juez de familia, donde ordena que un padre de familia se haga responsable de la pensión alimenticia, ¿a quién ordena? ¿A quién exige? Solamente individualizadamente a esa persona. También, obviamente, la doctrina habla que como normas individualizadas están los contratos. Claro que sí, por supuesto. Los contratos son ley entre las partes. Recuerda que siempre les he dicho eso. Los contratos son ley entre las partes. ¿Por qué? Todas esas cláusulas, nosotros establecemos un contrato de arrendamiento, un ejemplo. Yo te alquilo mi casa por un año, el canon de arriendo es de $300 mensual, es para uso de habitación familiar. Me vas a pagar los $300 los 5 días de cada mes. ¿A quién exige esas cláusulas? A arrendador, que es el dueño de la casa, y el arrendatario, que es el inquilino. Entonces, el arrendador tiene que dar la casa en buenas condiciones, tiene que pagar sus impuestos de la casa. El arrendatario tiene que pagar los 3 días de cada mes, los $300, tiene que dar un depósito. No puede utilizar el bien para otra cosa que no sea de vivienda familiar. Entonces, vemos cómo ese contrato es una norma individualizada. ¿Por qué? Porque es ley entre las partes y solamente va a regular un aspecto entre esas dos personas. ¿Cómo vamos, muchachos, hasta el momento? Excelente. ¿Vamos bien? Ok, tenemos que avanzar. Luego, la doctrina nos habla del ámbito espacial, el ámbito temporal, material y personal. Vamos a ver. Miren, muchachos. Ámbito espacial. Las leyes tienen un espacio donde se aplican. Ejemplo, ¿qué pasa el 1 de agosto, muchachos? El 1 de agosto, ¿dónde es feriado? En Managua. Managua, solamente Managua. A nivel nacional. No, local, Managua es local. Un ejemplo, el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo. Pero en Nicaragua, el 1 de mayo es un feriado nacional. Sí. Para el Código Laboral establece que el 1 de mayo es un día feriado nacional. Entonces, ¿para quién espacialmente el Día del Trabajador del 1 de mayo, para quién se aplica? Para todo el pueblo de Nicaragua. Sí. Es feriado nacional, nadie trabaja, excepto las entidades que por su naturaleza tienen que hacerlo, ¿verdad? Pero yo le digo, 1 de agosto, ¿dónde es feriado? Solamente en Managua. Solamente en Managua es feriado el 1 de agosto.
¿Es feriado, un 1 de agosto es feriado en Chinandega? No lo es. No, No, ¿Es feriado en Matagalpa? No lo es. tampoco. Entonces ya nosotros miramos qué es el ámbito espacial. Hay leyes, muchachos, hay resoluciones que solamente se van a aplicar a un espacio determinado. ¿Comprendemos lo que es un ámbito espacial sí, de la norma? Ok. El ámbito temporal es porque hay resoluciones que solo surten efecto en un plazo determinado. Un ejemplo, una ley de emergencia contra el coronavirus puede ser por 3 meses solamente, muchachos. Entonces, esa resolución solamente es por un tiempo específico. Ok, material. Toda norma, muchachos, rige de conformidad a la materia que va a regir. Si la norma prevé una conducta prohibida, ilícita, es de carácter o de materia penal. ¿Estamos de acuerdo? Si a mí el Código Civil me está prohibiendo, me permite arrendar mi casa o me permite enajenarla, es decir, venderla, esa ley, ese código es de materia ¿qué? Civil. Si nosotros estamos hablando de que el 1 de mayo el Código del Trabajo establece que es feriado nacional, es una ley de orden o de materia ¿qué? Laboral. Entonces, la ley está conformada por materias, muchachos. Hay materia civil. Ustedes tienen que manejar así esto. Materia civil, materia penal, materia laboral. Inclusive, a mí como abogado me pueden decir, ¿y a qué materia te dedicas vos? ¿En qué materia tenés una especialidad? Entonces yo digo, yo tengo una especialidad en la materia civil, yo tengo una especialidad en la materia mercantil, yo tengo una especialidad en la materia laboral. ¿Me explico, muchachos? La ley está dividida en materia. Perfecto. Vamos a ver, creo que aquí concluimos lo que era la primer parte. Del segundo curso, muchachos, recuerdan que yo mandamos a leer para que en el ensayo se hiciera una conclusión de la teoría de la norma jurídica. Miren, muchachos, la teoría de la norma jurídica establece algo fundamental que se llama la hipótesis de la norma jurídica. Es decir, que la norma, muchachos, nace, se crea para regular algo. Para algo sirve la norma. Obviamente, recuerden que nosotros habíamos estudiado que el derecho es considerado como forma de las formas sociales, porque el derecho es una forma de vida y siempre va a estar inmerso en todo. Recuerden que si nosotros nacemos, no tenemos que ir a inscribir al registro del Estado Civil de las personas. Recuerden que si nosotros nos casamos y vamos a contraer matrimonio, necesitamos un abogado, necesitamos ir a inscribir ese matrimonio. Si nosotros nos queríamos divorciar, necesitamos un abogado. Si queremos poner una empresa de carácter mercantil, una empresa anónima, tenemos que buscar un abogado. Si nosotros nos sentimos mal y queremos hacer un testamento, buscamos un abogado. Si nosotros queremos adoptar a un niño, buscamos a quién, muchachos, buscamos también a un abogado para que nos haga el proceso de adopción. ¿Me están escuchando, verdad, muchachos? Sí. Ok. sí. Entonces, esto de la teoría de la norma jurídica establece de que la ley se hace para algo. Toda ley en sí trae consigo una hipótesis, una posible solución. Para algo sirve, algo va a regular. Entonces, en ese sentido, lo más importante de lo que es la teoría de la norma jurídica es que la ley dice, trae inmersa en ella coercibilidad. Es decir, la ley no es a un simple arbitrio. Si vos querés cumplirla, si vos querés la cumplir, si yo quiero la cumplo, si yo quiero no la cumplo. No. La ley trae inmersa en ella coercibilidad. Vamos a ir hablando de las características fundamentales. Dice que la norma en estrictamente jurídico hablando, dice que es bilateral. Dice que tiene coercibilidad, es imperativa, tiene validez formal y tiene legitimidad. Vamos a ir a hablar rápidamente, ojalá nos dé tiempo. ¿Qué pasa por qué dice la doctrina que la norma es bilateral? Perfecto, porque son dos personas o las que entran en juego. La primera es la Asamblea Nacional, dice que la dicta la norma. ¿Y a quién se la dicta o quiénes somos los destinatarios de la norma jurídica, muchachos? El pueblo de Nicaragua. El pueblo. Entonces tenemos una bilateralidad de la norma. Primero del órgano legítimo que la dicta. En este caso, ¿quién es? La Asamblea Nacional.
¿A quién se la dicta? A los destinatarios, a nosotros, al pueblo. Entonces ahí tenemos el carácter bilateral de la norma. Obviamente que lo puedo ensalzar un poquito más al decir que la ley o la norma es bilateral porque también los contratos se hacen por quiénes, muchachos, de 2 a más personas. ¿Me explico? Volvamos a poner el contrato de arriendo. ¿Cuántas personas tenemos ahí? 2 arrendadores, arrendatarios. Si yo te presto un dinero y hacemos un contrato de mutuo, ¿cuántas personas hay? 2. Hay un arrendador, hay un arrendatario. Dice aquí, a ver los que hablan inglés, dice el límite máximo 40 minutos. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, 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 sí. Sí. Ok, ahí me mandó una señal ahí, dice minutos, tiempo límite 40 minutos. Me imagino que me están mandando una señal de que faltan 6. Vamos a ver. La coercibilidad, muchachos, si no escuchan, si esto se acaba, yo lo puedo reiniciar. Pero alguien me puede mandar un WhatsApp donde me diga que ya no me escuchan. Oye, por favor. Lo que pasa es que nos va a sacar a todos. Sí, Ok, me en un escriben tiempo. un WhatsApp para yo volverles a mandar. Ya casi Ok. terminamos. La obligatoriedad, muchachos, está más clara, ¿verdad? La ley es coercible, dice, y trae en ella mecanismos para hacerla cumplir. Ejemplo, miren la ley de tránsito. Si no pongo el cinturón, ¿qué tenemos? Una multa, ¿verdad que sí, muchachos? Sí. Tal vez me van contestando, pero yo sé que me están escuchando, para saber que me están escuchando. Ok. Entonces, esa norma trae en ella coerción, trae fuerza para hacerse cumplir. Es decir, si mi vehículo, si uno anda en seguro obligatorio, 1.500 córdobas con la nueva reforma, muchachos, de la ley de tránsito. Si yo no ando mi seguro obligatorio, que me cuesta $55, que es para responder por los daños a terceros, son 1.500 córdobas de multa. Ya vieron, muchachos, que la ley entonces no es a un libre arbitrio, que si yo cumplo, si yo quiero la cumplo. No, la ley trae coerción para hacerse cumplir. ¿Me van captando, verdad, muchachos? Sí. Ok. Sí. Imperativa, porque dice que impera para todos. La ley es imperativa porque impera para todos. Nadie está por encima de la ley. Por el contrario, la ley está por encima de todos nosotros, ¿verdad? Tiene validez formal, dice la doctrina. ¿Por qué tiene validez formal? Porque viene del órgano competente. ¿Quién es el órgano competente, muchachos? La Asamblea Nacional. Entonces tiene legalidad y formalidad. Son las dos características fundamentales de una ley. Si una ley lleva todo el proceso de su aprobación, si una ley es aprobada por la Asamblea Nacional, entonces podemos decir que tiene legalidad y tiene formalidad. Formalidad porque tiene el proceso de formación de la ley. Era un anteproyecto, se discutió en lo general, después en lo particular, después se sancionó, después se le dio la oportunidad al presidente para que la vetara o no, después se estableció su término de iniciación de su vigencia, se inició, se publicó en la Gaceta, etc. Entonces tiene validez formal y validez legal, es legítima. Muchachos, me siguen escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, lo escuchamos perfectamente. Una última cosa, muchachos. Sus ensayos, su tarea, por favor, acostúmbrense a hacer de una manera ordenada. Cuando yo mando un ensayo siempre tiene que tener introducción, desarrollo, conclusión. En la introducción, nosotros empezamos a adentrar al lector de qué se trata lo que estamos investigando. En Exponiendo. este ensayo yo pretendo abordar tal y tal y tal cosa, entonces yo ya hice una introducción. Es más, debo poner el título, introducción. Luego el desarrollo, en el desarrollo yo voy poniendo toda mi investigación, lo medular, todo lo que yo estoy investigando, los principios, las características, todo lo que me establece la doctrina, lo que me establece el derecho comparado. Son términos que ustedes ya manejan, ¿no? Doctrina, derecho comparado, ustedes ya manejan perfectamente. Luego yo hago una conclusión. Esa conclusión puede ir de dos partes. Puede ir una breve conclusión de lo que me establece lo que yo investigué, lo que me establece la doctrina, pero no debo de olvidar, muchachos, hacer mi propia conclusión, mi propia crítica de lo que yo comprendí, ¿verdad? Entonces, muchacho, en breve voy a enviarle una asignación. Recuerden que ya nosotros estamos para el 5 de mayo para examen. En breve le voy a mandar una asignación que ya va a ser el último acumulativo para su examen de segundo parcial. Me siguen escuchando, ¿verdad, muchachos? Sí. Bueno, Y creo que solo tengo 2 minutos. A ver si podemos hablar de algo. Díganme de consulta. el examen, el examen usted lo va a subir por el aula virtual. Déjenme ver, muchachos. Claro que sí, esa es la idea, ¿verdad? Que
que todo sea a través del aula virtual y que ustedes tengan sus 60 minutos para hacer su examen. Pero estamos bien porque ya ahorita llevamos acumulado 40 puntos. Vamos a ver si mandamos ahorita el trabajo de 20 puntos más para tener un acumulado de 60. Ok. Y que el examen no sea de 40 puntos. Vamos a ver muy bien cómo lo vamos a hacer. Una consulta Dime, sobre Sandra, lo solo del queda un examen. minuto. ¿Sí? Si el examen no lo podría hacer a una hora como un poco más fuera del orden, por lo que siempre que hacemos exámenes todos a la misma hora, siempre toda la universidad hace examen siempre a la misma hora. Sí. Con eso la plataforma estalla y la Sí. última vez perdimos un examen. Yo sé, Por eso, es una buena observación. Vamos a ver si lo hacemos tal vez en un día distinto, tal vez el miércoles, tal vez lo hacemos un lunes. Vamos a hablar con la facultad. Muchachos, yo les agradezco muchísimo, ¿verdad?, su atención. Creo que logramos evacuar. Lástima que no sé si alguna consulta que tengan, muchachos, me la pueden evacuar por WhatsApp. Alguien que no haya comprendido algo, por favor, me manda un audio y yo se lo contesto con mucho gusto. Oye. Claro que sí. Bueno, este video lo vamos a subir a la plataforma hoy. Toda esta clase desde el inicio para los que se conectaron tarde va a estar en la plataforma hoy. Yo lo voy a subir dentro a más tardar mañana, va a estar ya en el aula virtual hoy. Gracias. Bueno, cualquier cosa entonces me envían una consulta por WhatsApp y se la contestamos con mucho gusto y se están pendientes de las nuevas asignaciones hoy. Ok. Ok. Ok, un saludo para todos.